Bueno, espero que tengan una muy buena semana de operaciones. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo analizar un país y su moneda. ¿Me confirmas, Vicky, si estamos viendo bien, si todo está bien? Y bueno, vamos a hablar un poco de aquellas variables que son necesarias al momento de analizar una economía y poder operar la moneda de ese país. Digamos que es la base de nuestro trading, ¿no? Lo que hacemos diariamente, sino que pasa a hacer un análisis un poco más subjetivo. No nos damos cuenta que lo hacemos, pero en realidad que el precio suba o baje unos puntos es producto de estas variables. Normalmente la gente le suele llamar análisis fundamental. A mí me gusta más pensar que es lo que hacemos todos los días, no meterlo dentro de un esquema complicado, sino más bien algo sencillo que lo vivimos incluso en los países donde habitamos, ¿no? Para nadie es un secreto que hay economías que han pasado por factores difíciles y bueno, un poco esto nos va a ir dando una idea de qué es lo que sucede al interior de esas economías. Lo primero es saber que la economía en el mundo se mueve y en un país se mueve por ciclos económicos. Hay un ciclo de expansión, hay un auge de esa expansión, luego empieza el proceso de desaceleración, una recesión y luego una recuperación. La economía jamás se mueve en forma ascendente y en forma descendente totalmente. Creo que la vida tampoco a veces no va en una cuesta arriba ni en una cuesta abajo siempre. Tenemos esto, así como la vida, el ciclo económico es algo así. Algunas veces estás en un momento de expansión, de crecimiento y otras veces hay un proceso de desaceleración. Los analistas, los bancos centrales, son conscientes de todos estos fenómenos, o sea, no intentan estar arriba siempre y tampoco intentan seguir en una recesión siempre. Entonces, lo que hacen es determinan qué características debe tener cada espacio del ciclo económico y qué se sale del contexto de lo que sucede que pueda permitir en un momento dado, obviamente, sufrir las consecuencias de estos cambios. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una expansión, entonces tenemos incertidumbre también por el proceso de inflación, todo empieza a costar un poco más, entonces los bancos centrales y las entidades financieras empiezan a revisar al interior de cada país qué sucede, qué va a pasar si los precios están estables o si no, y lo mismo ocurre cuando estamos en recesión, entonces ya el temor es el crecimiento económico. Creo que para nadie es un secreto que la mayoría de economías y a nivel global estamos en esta fase, en una recuperación, luego de una expansión bastante fuerte y bastante desnivelada, por llamarlo de algún modo, que tuvimos. Actualmente, bueno, las grandes economías están en un proceso de recuperación y el temor más fuerte entonces se vuelve que la recuperación no sea lo suficientemente fuerte y sostenida para regresar nuevamente a este escenario. Es claro que ninguna economía quiere llegar a una recesión como tal, siempre se trata de que el proceso de desaceleración sea mucho más leve y la recuperación para volver al ciclo de expansión sea mucho más suave. Sin embargo, no ocurrió así. 2007, 2008, 2008 o 2009 más o menos, todos vimos la crisis financiera y económica americana y bueno, a nivel global desde ahí todo viene reestructurándose, digamos, de alguna manera. En esos ciclos, entonces, hay algunos factores que son determinantes cuando nosotros queremos hablar, por ejemplo, de el dólar americano, el euro, el yuan, el yen, el australiano. Bueno, cada país o cada, en este caso en la Unión, sería cada bloque económico, tiene una serie de factores importantes. Y los van a escuchar o los vienen escuchando nombrar hace mucho tiempo, pero cada uno de ellos empieza a tener un papel preponderante dependiendo del estado general de la economía y el estado individual del país frente a ese estado general. Entonces, han escuchado hablar a Janet Yellen acerca de la inflación, han escuchado hablar del empleo, hemos hablado de la producción. ¿Se acuerdan cuando veíamos anteriormente que el crecimiento económico y la recuperación se basan en esto, en producir más, en mejorar, digamos, las condiciones internas y algo fundamental que es el empleo?
Si no existe un poder adquisitivo, las personas no compran. Si no compran, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay producción. Y si no hay producción, volvemos a lo mismo. No hay trabajo y se vuelve un ciclo constante. Entonces necesitamos, por eso ven que la Reserva Federal o Estados Unidos necesita, y la mayoría de economías necesitan reforzar este empleo. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, vamos a crear muchísimas empresas y ¿qué va a pasar con esas empresas y sus productos si el resto de países no puede adquirirlos ni comprarlos porque no está en capacidad de endeudarse o porque su gente no tiene esa capacidad para adquirirlos? Entonces, todas estas variables tienen que estar en un equilibrio y es ahí donde las entidades financieras luchan para que no haya procesos bruscos en la economía como lo hemos venido viviendo a través de muchos años, no solamente en la crisis del 2008, sino también en el 30, procesos muy duros para la economía global. Entonces, estos factores son los determinantes al momento de analizar cualquier país o cualquier economía y me van a permitir saber un poco dónde está posicionada su moneda y qué perspectivas futuras puedo tener. La primera es la producción. La producción es la medida más importante dentro de una economía. El Producto Interno Bruto, o PBI, o el PIB, o el GDP, porque en Estados Unidos lo van a escuchar así, porque se llama Gross Domestic Product, es la medida estadística que cualifica el valor total de todos los bienes y servicios que se producen dentro de un límite geográfico en una economía en un periodo específico de tiempo. Esto significa que un país produce sus bienes y servicios para el consumo local y para el consumo mundial. No estamos desligados del resto del mundo. Entonces, ese PIB tiene dos formas de ser cualificado. Uno es el PIB nominal y otro es el PIB real. El PIB nominal es el que cuantifica el valor de los bienes y servicios a precios corrientes del mercado. Entonces, digámoslo así, es un poco más estándar en cuanto al nivel de precios que se está manejando, la canasta familiar, las adquisiciones que las personas compran, todos esos bienes y servicios necesarios para vivir, digamos, están en ese PIB nominal. En el PIB real, ahí lo que tenemos es la cuantificación de ese volumen físico, pero basados en una referencia de un año base. Entonces, los diferentes países, por ejemplo, de acuerdo a sus condiciones económicas, definen un año específicamente donde para ellos la economía estuvo en su mejor momento y ese año reúne las condiciones que cada país necesita para estar bien económicamente a nivel interno y a nivel global estar perfectamente posicionado. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el año que se eligió, que se cambió el año anterior, fue el 2007. Hemos estado, no sé si lo han notado quienes ven el calendario económico, pero hemos cambiado las bases, los patrones, los niveles de muestreo en los datos americanos. Por eso ven que hemos tenido algunas modificaciones en cifras y en cálculos estimados. Entonces, este PIB real se basa en ese año que se elige. Cada país, para que lo tengan en cuenta, determina qué año quiere manejar. Entonces, no va a ser el mismo análisis cuando ustedes lo vean de un GDP al análisis, por ejemplo, de un país como Colombia, o al análisis de España, o al análisis de Grecia. Cada uno tiene una cierta tabla y unos ciertos requisitos. Este es el último reporte, bueno, no el último, es el de abril. Ustedes van a poder ver que el PIB o el GDP siempre en los reportes les va a decir cuánto se incrementa, ¿verdad? En referencia al año inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces es muy importante esto. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, desde abril tenemos una nueva presentación. Ya nos van a mostrar incluso por sectores de la industria cómo contribuyó cada sector, ¿sí? Aquí van a encontrar la agricultura, los bienes privados, los bienes y servicios, la parte del gobierno, que es muy importante porque ahí se incluye ese gasto fiscal o esa producción que tenemos a nivel de gobierno. Entonces, siempre van a ver que vamos a tener un porcentaje. Es muy importante para
una economía que este PIB siempre esté en un nivel positivo. Cuando tiene 2 periodos consecutivos bajo el nivel negativo, entonces es cuando se habla ya oficialmente de una recesión. Tengan en cuenta que los GDPs no se calculan en un solo informe, ustedes lo van a ver en el calendario. Los reportes normalmente tienen 3 instancias, un preliminar, un segundo informe y un informe final. Este es un informe, un reporte que se presenta muchísimo después de el periodo que ha finalizado, digamos que no va acorde con el ritmo del mercado, con las presiones que hay, porque, por ejemplo, conocemos el informe final 3 meses después. Este es el informe de abril, y fíjense que estábamos teniendo el reporte de lo que había sucedido en el año 2013. Entonces, nuestro reporte del 2014 se conocerá en abril de 2015, por lo que claramente no es un reporte que mueva muchísimo a nivel de fortaleza, digamos, porque nosotros ya tenemos 3 meses viendo un poco las condiciones internas, entonces no se vuelve algo tan sorpresivo. Mañana creo que tenemos el reporte del GDP americano. Entonces es importante siempre saber cómo está su producción interna, cómo está este país, qué está haciendo, está mejorando, está estancado, está creciendo a un ritmo desmesurado. Nunca los extremos en economía son buenos, siempre necesitamos mantener el equilibrio. Y bueno, en el mercado igual. Entonces ahí ven los cambios que ha tenido los diferentes sectores, por ejemplo, a través de los años. Entonces vemos el sector de la producción industrial, como está el GDP. Vean que en el 2013 tuvimos un descenso. Esto se traduce, o esta es la respuesta al por qué la Reserva Federal está un poco temerosa y ha manifestado que no quiere subir las tasas, que no le interesa subir las tasas, porque todavía esta producción industrial no está consolidada como para decir que ya se ha salido de un proceso de recesión y que el crecimiento está siendo sostenido. Entonces, 2013 fue un año bastante bajo en referencia al GDP. Veníamos claramente de un proceso muy malo, pero miren que 2010, por ejemplo, fue un año muy bueno, GDP bajó. En el 2011, 2012 otra vez había subido y bueno, 2013 sigue bajando. La parte de gobierno también, ahí sí pueden ver que se ha ajustado un poquito luego de esa crisis que se vivió, del problema de déficit fiscal que tenemos tan grande y tan amplio en Estados Unidos, por ejemplo. Ven que la cifra ya está en la zona del sector negativo, ¿no? Entonces es importante eso, conocer que ya se están tomando las medidas necesarias y requeridas para mejorar ese GDP. Siempre van a tener el reporte de las áreas. Esto les va a permitir a ustedes, ¿verdad? Si están explorando el mercado local, si están manejando activos o productos de su bolsa interna o su mercado interno, saber qué áreas tienen una mejor proyección, qué áreas o qué empresas van a tener un mejor panorama los siguientes 3 meses y así de pronto anticiparse un poquito a los movimientos del mercado. Esto en referencia a la producción de cada país. Aquí les traje, este es el GDP de Estados Unidos, un resumen, año 2011, año 2012 y año 2013. Ven que aquí la diferencia fue mucho más pequeña en referencia a los billones de dólares que estamos manejando. Y aquí ven, claro, en todos los reportes ustedes van a encontrar un poco de variables, ¿no? Cada país obviamente lo procesa distinto, pero en sí las áreas son las mismas, bienes durables y bienes no durables. Los bienes no durables son aquellos que no pueden o no se consideran que duren más de 3 años. Entonces, por ejemplo, bienes durables, hablamos de todo lo que es electrodomésticos, ese tipo de cosas que usan las familias, y bienes no durables ya la ropa, el vestido, los zapatos, lo que compras, esas cosas que no tienen una duración un poco más grande. Ven en el sector privado, la inversión, todo lo que se hace para inversión no residencial. Es importante, por ejemplo, estos cambios, porque la inversión o la producción en no residencial significa que el gobierno está invirtiendo en la creación de nuevas obras, nuevos colegios, nuevas escuelas, nuevas vías, y eso hace que automáticamente haya más contratación y haya más empleo.
Entonces, si ven, todos los factores vienen relacionados. También hablamos en el PIB y creo que los economistas o la gente que lee un poquito acerca de macroeconomía sabe que dentro de este PIB están involucradas las exportaciones y las importaciones. También son consideradas dentro del PIB porque hacen parte de lo que un país le produce al mundo y lo que un país necesita que el mundo le dé. Entonces, esta parte se maneja ya de una forma mucho más estricta en lo que se conoce como trade balance o balanza comercial, que vamos a ver un poco más adelante. Pero este es como el recuento de lo que viene sucediendo con el Producto Interno Bruto. Es muy importante estas cifras oficiales. No tanto la especulación que ustedes ven en las noticias, ese tipo de cosas, sino ya las cifras oficiales, y estas son de la Oficina de Estadística Americana. Ustedes deben tratar siempre de entrar a las páginas oficiales, incluso siempre lo recomiendo, suscríbanse a ellas para recibir los reportes de una forma anticipada y conocer los cambios también de una forma anticipada. Esto un poco para hablar de la producción. Entonces, cuando yo estoy hablando de un país con el que quiero operar la moneda, siempre debo saber en qué condiciones está ese país para saber cuál es la perspectiva de su moneda. Luego hablamos del empleo. La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra que no está empleada y que busca actualmente una ocupación como proporción de la fuerza de trabajo total de un país. La tasa de desempleo siempre está relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico. Cuando estamos hablando de una caída en la producción, obviamente vamos a tener una caída del empleo y los aumentos entonces se generan cuando se conoce como que la economía de un país está funcionando en pleno empleo. Si ven, lo que se mide es la tasa de desempleo, ¿no? Lamentablemente necesitamos saber cuántas personas no tienen actualmente un trabajo y ese porcentaje obviamente va a estar en condiciones desfavorables en el sentido de consumir, en el sentido de sobrevivir incluso, en el sentido de ahorrar, en el sentido de invertir, de adquirir nuevos préstamos para nuevos bienes o servicios que desee. Entonces, por eso se mide qué personas no tienen esta capacidad de dinero. El empleo es fundamental en cualquier economía, es la base del ciclo económico de un país. Entonces, siempre revisen la tasa de desempleo, en qué niveles está oscilando. Siempre les recomiendo saber cuáles han sido los máximos y mínimos de cada país, porque cada economía funciona distinto en referencia al número poblacional que tiene, a las condiciones socioeconómicas y a la política interna de cada economía. Ya. Hay 3 tipos de desempleo que hay que tener en cuenta dependiendo también del ciclo económico y de las condiciones que se vivan en cada país. Por ejemplo, hay un desempleo por fricción, que es el movimiento normal del mercado de trabajo. Es un ciclo, cambiar de un lugar a otro, durar X tiempos, cada 5 o 10 años hay modificaciones de este tipo, pero es un movimiento o fricción normal dentro del mercado laboral. Hay uno que es estructural y es cuando en una zona hay disminución o en una región en particular del número de empleos disponibles. Lo hemos visto, por ejemplo, en el sector automotriz, que apenas está recuperándose, tenía un margen amplio de empleados y bueno, las empresas tuvieron que ir saliendo. Escuchábamos cerrar plantas, fábricas completas y bueno, ya ahora, aunque ha bajado un poquito ese concepto, todavía tenemos áreas, incluso sectores que por procesos climáticos también tienen que cerrar sus plantas, sus industrias, y eso hace que haya un desempleo estructural. Entonces, como ven, incluso el factor climático puede ser determinante a la hora de un reporte, a la hora de un panorama general. Lo hemos visto, lo van a ver ahorita en los siguientes reportes en Estados Unidos. Todos los problemas climáticos que ha sufrido Estados Unidos han sido causal de la desaceleración y de unos reportes que no están siendo del todo favorables para la economía americana. Y un cíclico que es originado entonces por la baja del ritmo de expansión económica que claramente estamos viviendo hace muchísimos años atrás, ¿no? Este ciclo económico tiene a la economía global en un panorama de poco crecimiento. Ustedes escuchan las noticias esta semana, hace unos días el Fondo Monetario bajó las perspectivas
de todos los países en desarrollo y bueno, eso hace que nos hagamos un panorama general. Cuando estamos operando una moneda, tenemos que armar nuestra estructura de afuera hacia adentro, pensando a nivel global qué está ocurriendo, ya a nivel local, por ejemplo, España. Entonces hablamos de la Comunidad Europea, la Unión Europea, y luego sí nos vamos ya a nivel del interior como país. ¿Y cuál es el efecto de mi país en referencia a ese marco global que estoy teniendo? ¿Cuál es mi efecto, por ejemplo, en referencia a la otra moneda con la que estoy comparando, ¿verdad? Con la que estoy operando. Porque el mercado se opera bajo dos cotizaciones. Entonces debo tener claro quién está llevando la ventaja en el momento en que yo estoy entrando a operar en referencia al beneficio o la buena perspectiva futura que tenga esa economía y ese país. Este es el reporte de julio del 2014. Perdón. Por ejemplo, este es el americano. La mayoría de gente lo sigue, es muy importante en este instante para conocer un poquito hacia dónde va encaminado Estados Unidos. Hubo una modificación también en el muestreo, en el nivel de muestreo que se está tomando de los reportes. Eso también es importante porque a veces los reportes no tienen un movimiento grande dentro del mercado y la gente dice, pero ¿qué pasó? Si la cifra se modificó muchísimo, si fue muy distinta a lo que se esperaba y el mercado no se mueve o se está moviendo en sentido contrario. Hay que intentar comprender las cifras como tal. Ya no se trata de si sale por encima de esto es bueno y si sale, no. No es bueno ni malo, ni verde ni rojo. Es el impacto que tiene de manera inicial dentro del mercado. Tenemos la siguiente semana datos de empleo americano y tiene un impacto inicial o de minutos o incluso horas antes del reporte y horas después del reporte, pero también tiene un impacto final al momento de la perspectiva general de ese país. Les hablo mucho de Estados Unidos porque el dólar, pues todos sabemos que es la moneda más importante en el mundo y bueno, es para que hagan un comparativo de pronto con las otras monedas que ustedes quieren operar. Estados Unidos necesita que el nivel de empleo suba, estamos en una tasa del 6,2% actual, y bueno, no hemos llegado hasta lo que quiere el gobierno o la Reserva Federal, pero digamos que lo que más le preocupa a la Reserva Federal es que la inyección de dinero que se ha venido haciendo en realidad no haya tenido el impacto de creación de industria, de manufactura, de producción industrial, ese tipo de cosas que al final cuando se empieza a retirar dinero, las empresas en sí no tengan la fortaleza para poder seguir sosteniéndose, sino que tienen que depender de ese dinero que ya está en el mercado. Entonces, por eso, a pesar de hablar de una recuperación a nivel de empleo, porque si se fijan, este es un resumen de lo que tenemos, no ha sido consolidado, no ha estado bien del todo y las condiciones climáticas, como les digo, también tienen un factor determinante en estos datos. Hay un ajuste estacional. ¿Qué significan los ajustes estacionales? En los meses de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, siempre son más fuertes y mejores los reportes, porque claramente son vacaciones, la gente contrata más personas para la temporada de fiestas y de regalos, y lo mismo sucede, por ejemplo, en épocas de verano. Los almacenes necesitan más personal para atender. Y entonces no son cifras del todo reales, porque esos son empleos de 2 o 3 meses que no se contemplan, por ejemplo, como empleos finales. Es importante saber cada país qué mide en referencia a su situación como masa de fuerza laboral. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que una persona es hábil o útil para trabajar si tiene más de 16 años. En países, por ejemplo, en Sudamérica se considera que tienes que tener 18 años. Entonces, ahí hay una diferencia generacional que yo tengo que considerar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, por sectores. Ustedes van a ver que en las épocas de vacaciones de escuelas y colegios en Estados Unidos hay un descenso en esa área porque claramente pues están en descanso. Siempre van a hablar de qué sectores están mejor, qué está mejorando. Por ejemplo, hemos venido, y si revisan y entran a la página de la empresa
que emite los reportes, van a ver que la construcción está repuntando un poco en cuanto a los nuevos empleos creados, que es algo bastante bueno para Estados Unidos. Igualmente, el comercio minorista y la manufactura. Estas tres áreas son muy importantes al momento de hablar de una economía y de un país. Tenemos que estar bien en estos tres sectores. En mi país, por ejemplo, ahora tenemos una recuperación a nivel de empleo de minería, pero no a nivel de industria, por ejemplo. Y ahí es cuando falla, porque si la industria interna, si las empresas internas locales no tienen una base sólida, no van a ser capaces de sostenerse en el tiempo y mantener y seguir mejorando en cuanto al crecimiento económico que se requiere. Entonces, el empleo es la base del análisis que yo hago acerca de qué condición tiene ese país. ¿Para qué? Para saber qué proyección también tenemos. Hablamos entonces ya de otro factor que ustedes van a ir viendo y es la inflación. Está muy de moda en este momento. ¿Por qué? Es, digamos que es una variable que se quiere y no se quiere mucho y que hay que controlar muy eficazmente para poder lograr mantener las condiciones internas en una economía. La inflación es el porcentaje de variación del nivel de precios de una economía. Para calcular esa tasa hay algo que se conoce como el índice de precios, ¿verdad?, al consumidor, o IPC en español, y CPI, Consumer Price Index, a nivel de Estados Unidos. En ese nivel, en ese índice, lo que nos dice un poquito es, con relación a un año base, que ya les decía, que cada economía toma, ¿cómo están los precios? ¿Sí? Ese año los analistas decidieron que ese año la economía es lo mejor y que ese nivel de precios permite que todos los participantes del país o toda la gente de ese país esté en unas condiciones favorables económicas y pueda vivir bien. Entonces nos dice que si algo costaba $500, ahora puede costar o está costando 510 o 520 o si está costando 1000, o si por el contrario empezó a costar menos, empezó a costar 400. Entonces esos valores son los que nos determina la inflación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué? Para saber si hay mucho dinero dentro del mercado y los bienes o servicios están costando más o menos en referencia a esa cantidad o masa monetaria que se está moviendo a nivel interno. Este índice de precios entonces revisa, basados en un listado de esa canasta básica de bienes y servicios de las familias, en cuánto están. Y lo mismo porque las economías tengan en cuenta que no solo son locales, sino que también envían sus productos y sus bienes y servicios a otros lugares. Entonces, ¿cuánto nos cuesta enviar un producto al exterior en referencia a el costo de las materias primas como tal? Esta inflación, entonces, está profundamente relacionada con el sistema monetario de una economía. Cuando hablamos de largo plazo, entonces, la inflación define los métodos de emisión monetaria. Esta emisión monetaria, si habláramos, por ejemplo, de Estados Unidos, es esa inyección de dinero que hemos venido viendo hace muchos años, no solamente en Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, el Banco Central Europeo, y que ha venido en recorte y en disminución, ¿no? Entonces, ellos definen, con base en los niveles de inflación, si es necesario emitir moneda o al contrario es necesario recoger o empezar digamos, recoger moneda del mercado para estabilizar los precios y estabilizar la economía interna. Cuando hablamos del corto plazo, entonces está ligada esa oferta monetaria en referencia a los déficits fiscales o a los cambios de política monetaria que el Banco Central de un país está teniendo. Este déficit fiscal es muy importante, es lo que gasta el gobierno y el país en sí para sostenerse, que debe estar dentro de una escala, dentro de un rango, y que al salirse de ahí hace que el país llegue a lo que se llama un impago de sus propias deudas y sea insostenible e inmanejable. No sé si recuerdan que hace un tiempo incluso Estados Unidos viene sufriendo muchísimo por eso, porque el déficit fiscal aumentó de una forma muy grande.
en la época después de la época de la crisis, venía en ascenso y claramente tuvo un techo de deuda donde pasó un poco desapercibido, pero llegó un día en que necesitaban que el Congreso o las presiones políticas se dieran para que se aumentara ese techo y permitirle al siguiente día no estar en default. Es importante entonces, como ven, cada variable tiene un impacto y esa es otra cosa que quiero pues, dejarles hoy. Cada variable que ustedes analicen macroeconómica tiene un impacto en distintas áreas, ¿verdad? O tiene relación con diferentes áreas de ese país, bien sea en producción, bien sea en emisión en política monetaria, bien sea tal vez, por ejemplo, el reporte de viviendas nuevas o usadas no tenga impacto en la política monetaria el día en que se emite el reporte, pero sí a nivel general, porque se requiere saber si ese sector inmobiliario en ese país está en desarrollo o no. En Estados Unidos vimos que tuvimos una gran burbuja, así como en Europa y otros lugares, y en este momento, entonces, esos reportes adquieren mayor protagonismo. Por eso es importante siempre que revisen su calendario. Ustedes tienen incluso aquí, el calendario tiene una campana que suena cuando el reporte se está dando, lo pueden ajustar a sus horarios, pueden revisar los reportes anteriores. Hagan ese ejercicio siempre. Yo no puedo operar la moneda de un país si no conozco su pasado, no soy claro en qué presente tiene para poder operar al futuro, que es lo que hacemos nosotros. Cuando la cantidad de dinero de un país o esa masa monetaria crece más deprisa que la producción de ese país, entonces el nivel de precios va a aumentar por la creciente demanda de bienes y servicios. Y lo mismo, el costo de las materias primas va a aumentar de forma considerable. Esto es un poquito para que entiendan qué es lo que hace el Banco Central en referencia a eso. Ustedes vieron que se habló en las últimas minutas del FOMC acerca del nivel de inflación, ¿no? Normalmente se trata para un país de estar en un buen nivel si está cerca del 2%. ¿Cuándo? Cuando está en un auge o en un movimiento expansionista. Pero en un punto como este, por ejemplo, hablamos de cifras muchísimo más bajas. Cuando uno habla de una inflación del 0, algo por ciento en una economía, lo que está queriendo decir es que a nivel interno no se está consumiendo, no se necesitan productos, no se requiere el consumo. Entonces ahí, por eso la inflación empieza a tener un factor preponderante y determinante, ¿verdad? No es, la gente dice, pero está en un nivel por debajo del 1%. ¿Por qué está mal? Está mal porque a nivel interno, dependiendo del ciclo económico, tiene un efecto. Si estoy en un proceso de crecimiento, claramente por debajo del 1% es un buen valor. Pero si estoy en un proceso de recuperación, necesito tener una inflación un poco más alta, que me demuestra que las personas desean adquirir bienes y servicios y al adquirirlo pues aumenta su valor, es como oferta y demanda. Por eso esos dos términos rigen todo el mundo financiero. Lo contrario a la inflación se conoce como deflación y lo vienen escuchando hace mucho tiempo. En el caso de la deflación, el nivel de precios desciende, que es lo que venimos hablando, y por lo tanto, según vaya transcurriendo el tiempo, se podrá comprar más por el mismo dinero. La deflación es muy negativa para el crecimiento económico porque hay muchas posibilidades en que los consumidores dicen, bueno, como no, esto está empezando a ser más barato, no me está costando tanto, simplemente no voy a comprar, ¿verdad? En un futuro no, como va a valer menos, no voy a comprar. Entonces me quedo sin comprar. Si no compro y no consumo, no, esas empresas no siguen produciendo porque no es necesario para la economía interna y si no producen, pues tienen que llegar al despido de sus empleados. Entonces esa cadena se inicia y da como consecuencia esa deflación, que es el temor común en la mayoría de las economías que están en el proceso de recuperación a nivel global, que creo que somos todas las economías en el mundo. Estamos atentos a ese nivel de deflación. ¿Qué hacen en la deflación? Entonces, ya les decía, los bancos centrales estimulan la economía, por ejemplo, reduciendo los tipos de interés, pero hay economías que ya la tienen en su límite, ¿verdad? Que ya están en niveles muy bajos o en casi cero. Y bueno, no se puede reducir más una tasa de interés.
Sin embargo, fíjense que en Estados Unidos, no, perdón, el Banco Central Europeo redujo la tasa interbancaria y la pasó por primera vez en su historia a un sector negativo. Entonces, fíjense hasta dónde estamos llegando buscando esas herramientas, que básicamente la política monetaria es la herramienta que tiene el Banco Central para sostener la economía. Entonces se juega diferentes tipos de cartas. Por eso empieza a ser los tipos de interés noticia, ¿verdad? La crisis fue en el 2008, ya llevamos varios años, necesitamos empezar a subir tasas de interés y entonces se empieza a especular que va a ser en el 2015. Algunos que habían dicho que lo iban a hacer en el 2016 dicen que lo van a hacer en el 2015 y ese es el juego del mercado. Y esa es la herramienta que tiene el Banco Central para empezar a sostener. Sin embargo, para mí esta subida de tipos de interés tiene que estar precedida de una serie de consolidaciones en ciertos sectores para que pueda ser sostenible. Sería un error subir los tipos de interés y generar un proceso contrario a lo que se quiere, cuando la economía todavía no está sostenida ni lo suficientemente fuerte. Es como si ustedes pusieran algo muy fuerte en un pastel y no lo va a aguantar encima. Entonces, Estados Unidos en este caso y el Banco Central Europeo se cuidan mucho. Revisen los históricos de las tasas que se tenían antes de la crisis. Hasta ese nivel debemos llegar. Entonces, fíjense cuánto tiempo vamos a tardar en llegar hasta esa zona. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ah, Magda, no sé de qué país estoy hablando. Ah, yo estoy en Colombia. Bien, creo que no hay preguntas. Entonces, estos factores o estas variables, estos factores, nos ayudan un poquito a saber dónde estamos. ¿Dónde está mi país? ¿Dónde está mi moneda? ¿Dónde está el dólar? ¿Dónde está el euro? ¿Dónde está el australiano? ¿Dónde está el yuan? ¿Dónde está el yen? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, ustedes no pueden saber hacia dónde va a ir el yen si no conocen la política monetaria del país. ¿Y cómo pueden conocer la política monetaria? Entendiendo las variables como la inflación, el empleo, la producción industrial, para poder saber o comprender qué está tratando de hacer esa entidad bancaria central. Si está tratando de que su moneda valga menos o valga más. ¿Y a quién quiere beneficiar en esos sectores? ¿Sí? ¿Por qué lo quiere hacer? Y mucho más importante, ¿durante cuánto tiempo lo quiere hacer? ¿Qué impacto tiene la medida que el Banco Central toma? ¿Meses? ¿Años? Ustedes ven que la inyección de dinero lleva años. Claramente, cuando se empiece a recoger el dinero a nivel global, también vamos a llevar años en mantener eso. Y esto genera, me imagino, que algunos temores o alguna confianza en ciertas monedas que los países aprovechan para moverlas y generar beneficios, y que es lo que hacemos nosotros también al momento de entrar a operar. También existe un momento o un instante previo a las operaciones cuando yo defino que voy a entrar, por ejemplo, con el dólar canadiense. Entonces hay variables adicionales. Yo tengo que comprender ese país, qué es lo que hace, es un importador, es un exportador, qué recursos nos ofrece a nivel global. Para nadie es un secreto que el precio de la moneda en Canadá tiene una variable importante que es el petróleo por su condición interna, y por ejemplo en Australia el oro, ¿verdad? Entonces, asimismo pasa con otras materias primas relacionadas con muchos países, la soja en Argentina, Colombia tiene café. Todo ese tipo de cosas hacen que yo tenga que tener claro en el instante en que entro al mercado. Por ejemplo, nosotros que manejamos divisas, es ese momento, cuánto tiempo me va a tardar ese análisis que hice, qué durabilidad tiene. Hay algo que se llama la teoría de Dow, y es el precio descuenta todo, ¿verdad? Aquellos que hablan solo de precio para no hablar de indicadores. El precio descuenta todo, pero yo tengo que saber por qué llegó el precio ahí. El precio no sube y baja sin una masa detrás que lo apoye. Si yo no conozco las razones o los análisis que hace esa masa, pues claramente no sé hacia dónde va a ir, porque ni va a subir eternamente ni va a bajar eternamente como ahora, por ejemplo en el caso del euro dólar.
Esto en referencia a lo que hablábamos de la inflación. Aquí les traje un listado de los últimos datos del IPC en Estados Unidos. Ven que tenemos una inflación en 1,99%. Viene teniendo meses del 1,2, octubre de 2013, 0,9. Entonces, no hay, digamos, alguna consolidación completa. Aquí ven la inflación que tuvimos en el 2009, ¿ven? 2008 teníamos inflación de 5,6, 2006, 4, 3, y ahorita, pues claramente después de pasar un signo negativo de inflación, una recesión, pues entramos ya en sectores positivos que no son sostenibles. Le preocupa mucho al gobierno de Estados Unidos estos cambios, ¿ven? Un 3% frente a un 1,4 y ahora vamos en 1,9. Entonces debería ser mucho más fuerte. Siempre que ustedes van a arrancar una recuperación económica, deben hacerlo con fuerza. Y aquí está el dato de Europa, 0,37, 0,46. A nivel de, bueno, esto es eurozona, ¿no? No a nivel de países en general, pero ven cifras muy distintas. En cifras del cero algo, históricamente no hay hoy cifras, por ejemplo, el 2, ¿verdad? 2009, la misma cifra, menos 0,6, también en negativo, que fue, y si entraran a mirar el listado de sus países, encontrarían que todo fue igual. El mundo se mueve como un gran engranaje, no puede soltar alguna de las economías y mucho más si son las desarrolladas. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué páginas se pueden buscar? Ustedes entran en el calendario, ahí en FX Street, y van a ver que hay un link que los lleva directamente al reporte de cada uno de los datos que ustedes están viendo. Tienen también unos gráficos. Hay datos que varían muchísimo, como ya lo veíamos, por estaciones, porque es normal, porque las cifras siempre oscilan en esas zonas, entonces tengan en cuenta eso, pero siempre entren al calendario, busquen el último reporte y ahí van a encontrar diferentes entidades que los emiten y las fechas posteriores y las revisiones que se hacen. No todos los reportes se consiguen en un solo dato. Tengan en cuenta, por ejemplo, que la recopilación del dato de empleo, hay dos tipos de reporte, uno que se hace a 400,000 hogares por teléfono, otro que es el de empresas, que se hace llenando un formato cuando tú creas una compañía, te inscribes y envías tu nómina. Y también hay unos, por ejemplo, que son muy subjetivos en cuanto a qué espera usted dentro de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Y esos cambios, por ejemplo, son las revisiones que ustedes van a ver periódicamente. Ya hablamos entonces de la producción y ahí aparece entonces un tema que es la balanza comercial. La balanza comercial mide el saldo neto de las exportaciones de un país al resto del mundo menos sus importaciones. Cuando un país exporta más de lo que importa, se dice que el país tiene un superávit comercial, mientras que en el caso contrario, cuando las importaciones son las dominantes, entonces quiere decir que el país tiene un déficit comercial. Veámoslo de este modo, ustedes tienen una empresa y envían productos al resto del mundo. Si ustedes tienen un superávit, significa que ustedes producen demasiado, que ustedes sostienen a otros países, ¿verdad? Si ya importan, significa que no son capaces de proveer una demanda interna y que necesitan que otros países los ayuden en ciertas áreas y en ciertos procesos. Entonces, cada país es históricamente una cosa o la otra. ¿En qué sentido? En que tiene un superávit a nivel de balanza comercial o tiene un déficit. Dependiendo de ese sector o de lo que el país sea, ¿verdad? Se va a juzgar los reportes que estamos teniendo. Los desequilibrios que hay ligados a estos flujos financieros, ¿verdad? Que hacen que cuando un país importa tenga que pagar, ¿verdad? Más a los otros países y tenga que endeudarse más. Entonces ahí viene la deuda interna, la cuenta corriente, todas esas variables están ancladas a esto que es la balanza comercial. Entonces debe haber un equilibrio entre importaciones y exportaciones. ¿De qué depende que un país sea exportador o importador? De sus condiciones demográficas, de su extensión
a nivel geográfico, de su condición a nivel global, digámoslo así, de su posicionamiento y de las condiciones internas. Entonces, siempre que hay un cambio en el ciclo económico, hay claramente un cambio en esta balanza comercial. A muchos sectores les interesa que su moneda esté fuerte. Si tú eres un productor y quieres vender a los demás, pues te tiene que interesar que te paguen mejor. Si tú estás trayendo productos de afuera, pues te interesa que te toque pagar lo menos posible. Entonces debe haber un equilibrio. Todos los sectores sufren, entonces ustedes escuchan el sector de los exportadores sufre porque la moneda está en X o Y valor, o las importaciones se incrementaron y la demanda interna está sufriendo un proceso y la moneda sufre este posicionamiento nuevo. Entonces, es importante esto. Claramente la balanza comercial es una suma o resta dentro del Producto Interno Bruto, entonces debe ser un valor agregado para la economía de ese país. Es importante saber entonces qué está sucediendo, qué está pasando. Cuando un país es netamente exportador, cuando tiene un superávit, significa también que es prestamista de los demás, ¿verdad? Todos los países se relacionan unos a otros. China es el mayor productor, es la segunda economía del mundo y es el mayor productor a nivel global. Entonces, ¿qué le pasa factura a China, por ejemplo, ahora? Que sus cifras, después de pasar de una producción muy grande, de un crecimiento muy grande, empiezan a desacelerarse. Entonces, China está en un momento económico y en un ciclo económico distinto al que está, por ejemplo, Estados Unidos. Que le pasa factura a Estados Unidos, entonces es el consumo. El PIB americano o los americanos, para nada es un secreto que son netamente consumidores. Entonces, si el consumo baja, le pasa factura a la economía interna en Estados Unidos. Entonces, es importante sostener esa demanda interna y mantenerse dentro de unos estándares que le permitan a la economía no tener que endeudarse demasiado. Nada es bueno si tengo que endeudarme demasiado. Nada es bueno si tengo que sobregirar mi cuenta bancaria para cubrir mis gastos necesarios e internos. Lo puedo hacer un mes o 2 meses, pero no lo puedo hacer de forma indefinida. Eso es lo que ha venido pasando. Vimos temas acerca de deuda. España sufrió en una época y llegó a niveles insospechados en cuanto a lo que le costaba ponerle al mundo sus títulos y decirle, por favor, cómprenlos, porque yo estoy bien, cuando todos sabíamos que no estaba bien. Está en un proceso de recuperación bastante bien. Pese a las malas noticias y a los reportes de pronto excesivos, me gusta ver que se está encaminando, por ejemplo, España en ciertas cosas. Hay países que no, hay países que a pesar de su crisis siguen dándole vueltas y dándole vueltas por procesos políticos, presiones de elecciones y ese tipo de cosas que hacen que la economía de ese país no fluya como debería ser. Entonces, esta balanza comercial es eso. Y es importante mi moneda porque si sé que el mundo está inundado de mis productos, pues obviamente tengo que saber qué va a suceder con mi moneda. ¿Qué voy a hacer? ¿Se va a mejorar? ¿Va a subir de precio o va a bajar? Y ahí es donde yo compro o vendo. O por el contrario, mis productos, mi moneda le va a dar al resto del mundo la necesidad de ser usada y entonces ahí yo puedo entrar y obtener una ganancia. Entonces, eso aplica también a nivel un poco más pequeño, a menor escala, y es en el diario trading. La gente se le olvida un poco el trading de cada día. El mercado se mueve por días, por semanas, no pasa de un mes a otro, de 1,40 a 1,20 en un solo día. Hay un proceso intermedio que es el que nosotros debemos ir siguiendo paso a paso para poder comprender a dónde vamos. Hay unos datos, ya vamos a ir terminando, fíjense que cada país tiene condiciones internas distintas de las que hablábamos. China tiene 9.240 millones de dólares en PIB y tiene una población total de 1.357 millones de habitantes y tiene un superávit comercial de 47.3 billones de dólares. Estados Unidos ven que tiene unas cifras totalmente distintas, ¿verdad? Ustedes ven que Estados Unidos tiene un déficit comercial que, sin embargo, ha venido bajando. Este déficit también apoyado en el déficit fiscal, ¿verdad? En la mejoría de las condiciones internas a nivel de consumo y de producción.
Entonces, cada país, cada economía tiene estos datos, condiciones internas propias, ¿cierto? Y yo estoy en la obligación de, si quiero operar esa moneda, conocerlas, manejarlas y mucho más, de pronto anticiparlas. Por eso es importante este tipo de análisis, porque los precios no salen de la nada, salen de estos factores, ¿ya? Y por eso necesito conocerlo. Es vital que yo sepa en dónde estoy y para dónde voy con una moneda y con un país. Y, por ejemplo, España, ven el PIB de España. Entonces, son realidades distintas. Las condiciones socioeconómicas en China, para todos son claras. Las condiciones políticas, que son factores que influyen en este momento muy fuerte en las economías, son totalmente distintas a las de Estados Unidos. Entonces, es necesario siempre conocer estas condiciones para poder anticipar los movimientos de una moneda y de un país en referencia a su impacto global. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos factores de los que hablamos, estos análisis se hacen día a día. Lleven un récord, tengan un cuaderno para los que están empezando al lado suyo, un blog de notas, donde siempre revisen qué informes hay en el día, qué impacto tienen, cómo vienen evolucionando, qué va a haber en la semana. Los domingos es muy importante revisar qué hay en la semana, porque ese análisis me va a permitir saber en qué sectores se van a mover determinadas monedas y determinadas cotizaciones. Este déficit entonces, o este superávit, tienen un efecto dentro de la economía interna y un efecto global. Esto es muy importante, ya vamos terminando, es la política monetaria y su efecto en el mundo. Mi país, o la moneda que yo estoy operando, se rige por un banco central, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, la Reserva Federal, que a su vez tiene una estructura, un organigrama, una organización y una proyección. Todos los bancos, por norma generalizada, están obligadas a publicar de forma inmediata sus políticas monetarias, los resultados de sus reuniones. Ustedes ven que las minutas se emiten después de las reuniones, pero es por derecho propio y digamos que es normal, todos los bancos tienen que publicar y darle a conocer a la población qué proyección tienen, qué ven, cómo lo ven y en cuánto tiempo o qué medidas irán a tomar. Entonces, estos bancos, ¿verdad? Tienen tres formas de mover el dinero, por llamarlo de alguna manera, sobre un país. Los cambios en los tipos de interés, la variación del coeficiente de caja o encaje bancario, que no es nada más sino el interés al que se prestan los bancos a nivel interno, y las operaciones de mercado abierto, que son la compra o la venta de títulos. Es como la chequera. Los títulos son el respaldo de un país, es mi bono, es lo que yo valgo para el mundo. De eso se trata a nivel de economía. Entonces, con estos tres, ¿verdad? Ellos tienen diferentes efectos. Cuando una autoridad monetaria compra o vende títulos, está alterando la base monetaria o la cantidad de dinero que hay. Si vende mucho, ¿verdad? De sus títulos, los ciudadanos y los bancos lo compran y el Banco Central recibe el dinero. Y con ese dinero que recibe, paga sus deudas. Y el público dispone de menos dinero. Entonces, obviamente, al disponer de menos dinero, el proceso de inflación también se estabiliza y reduce la cantidad de dinero que hay en circulación. Al contrario, si el Banco Central decide comprar títulos, entonces inyecta dinero al mercado y la gente tiene más dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo después de la crisis? Gran Bretaña, Reino Unido, Estados Unidos y Europa, y todos, ¿verdad? Todos, porque todos tienen ese manejo. Ustedes, las personas que están en bolsa, saben que todos los países tienen unos títulos de venta local, además de los bonos americanos a 30, a 60, 100, a un año. Hay unos títulos locales. México incluso sacó hace muchos años, en plena crisis, sacó un bono a 100 años y la gente lo compró porque se imagina que en 100 años va a estar mucho mejor de lo que está ahora. Esperemos que sí, porque les toca esperar bastante tiempo. Esa rentabilidad, ese interés es lo que se conoce como el interés de deuda, que ustedes vienen
a muchos países y que todavía se sigue. ¿Por qué? Porque nos da una idea de mi país, o la moneda que yo estoy manejando, ¿qué le cuesta al resto del mundo comprarla o venderla? ¿Le cuesta mucho? ¿Le cuesta poco? ¿Le interesa comprarla? Y los títulos de deuda de menor plazo, por ejemplo, de 30 días, de 60 días, son eso, una apuesta un poco a la recuperación o a la lateralización en ciertas zonas. Y lo mismo, dependiendo del riesgo del título, tiene un beneficio mayor o un beneficio menor. Antiguamente los títulos de deuda eran considerados como inviolables, ¿verdad? Si tú adquirías un título de un país, era imposible que no te pagaran. Y a raíz de la crisis vimos que, por ejemplo, Grecia dejó de pagar sus deudas, canjeó nuevamente bonos, Portugal, Irlanda, todos ellos, España incluso, sufrieron situaciones difíciles por esos títulos de deuda. Entonces, el mito de los títulos de deuda como algo totalmente seguro se cayó. Y eso es lo que ha venido pasando luego, o estas son las consecuencias de la crisis que vivimos. Entonces, todos estos factores son muy importantes, ¿verdad? Al momento de ver en dónde estoy. Siempre que tengan emisión de deuda, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes entran a la página de la Reserva Federal de Nueva York, que es la que mueve la cuenta bancaria de la Reserva Federal. Todo eso que venden, las minutas y el dinero que quitan, eso tiene un proceso mecánico, administrativo y logístico, y es el Banco de Nueva York tiene que hacer los movimientos, la Reserva Federal tiene la cuenta corriente y maneja esos datos. Entonces, ese día ustedes van a tener movimientos, por ejemplo, del dólar, inusuales, porque va a haber venta o compra de títulos de 30, 60, letras, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, no es solamente que ustedes hayan entrado mal un día, sino que hay que revisar qué sucedió. Y ese día, no es que no se opere, pero si lo van a hacer, háganlo con más cuidado y háganlo en horarios que sean más favorables. No es lo mismo hacer una operación en el mercado apenas unos pocos minutos después, una hora que abre una bolsa, hacerla media hora antes de que termine. Claramente ahí no hay un análisis completo, sino ya gente cerrando posiciones y tratando de ganar o perder menos, o más, si estoy ganando, ¿no? Entonces, todos estos factores son los que determinan, ya para terminar, qué sucede a nivel global. Siempre tengan en cuenta que estamos en el mundo, no somos solos como país ni como moneda. Entonces, prima más lo más grande que de pronto mi moneda pequeña. Entonces, en ese orden de ideas, vemos claramente que cuando cotizamos con una u otra moneda, esa economía que se siente más fuerte, que se ve mejor, va a estar mucho más tiempo su moneda en un mejor posicionamiento y en un mejor lugar. Cosas importantes que se pasan desapercibidas a veces, los cambios climáticos, las crisis a nivel de posibles guerras. Nadie desconoce lo que sucede en Ucrania. Por ejemplo, ayer leía que hubo un cese al fuego de forma indeterminada en la franja de Gaza. Créanlo o no, eso genera un cambio en el mercado, eso genera un cambio en la perspectiva. El equilibrio en China, los disturbios políticos en muchísimas economías. Latinoamérica sufre un proceso muy desigual, Brasil, Argentina, Chile tienen situaciones económicas distintas de pronto a Colombia, Venezuela, que es inusual y totalmente diferente. Entonces, todos esos factores son los que contribuyen a que mi moneda suba o baje. Tengan claro que este año y el siguiente, la economía sigue creciendo, pero a un ritmo muy lento. Las perspectivas están mucho más bajas de lo que se creía. Devuélvanse un poquito, vayan a revisar de pronto los reportes del 2008-2009 y encontrarán que se hablaba de 2015 y 2016 como ciertas proyecciones. Entonces, al no cumplirse ahora es cuando el mercado empieza a darse cuenta que la recuperación no está haciendo bien del todo. Entonces, tengan en cuenta siempre, cuando están analizando, empezamos de afuera hacia adentro. ¿Cómo está la economía hoy? ¿Y qué está pasando a nivel global? Y luego me voy metiendo un poco más en lo que es ya la economía del país que yo estoy operando. ¿Qué perspectivas tengo? ¿Qué noticias tiene mi país? ¿Cuándo es la siguiente reunión de su Banco Central? Todo ese tipo de cosas. Y bueno, esto es un poquito para ya ir terminando.
¿Cuándo saber cuándo los datos de la zona euro son buenos y también de Estados Unidos? ¿Cuál será el que influya? Para mí influye, el más importante siempre va a ser Estados Unidos, por su moneda, por lo que representa y porque es la principal fuente, digamos, de recuperación a nivel global. Si el país más grande o la economía más grande está mal y se recupera mejor, pues el resto también se recupera mejor. Entonces, también tiene un impacto dependiendo de la bolsa donde estoy operando. Si ustedes están hablando del dato de empleo, por ejemplo, tiene más impacto obviamente en la bolsa de Nueva York que pues, en la bolsa de Londres o alguna otra cosa así. Entonces, tengan un poquito en cuenta esos factores. Todos los datos son importantes. Ustedes han escuchado ahorita hablar de una capacidad, un índice de capacidad, que es un dato que casi nadie revisa, pero es una proyección de hacia dónde va esa economía. Búsquenlo en los diferentes calendarios. Ya hemos tenido la ventaja de manejar datos macroeconómicos de muchos países que no teníamos antes. España, China, vemos una cantidad de informes. Entonces, el Internet y la globalización han permitido que eso funcione de manera perfecta. A ver, espera. Hay que tener claro que a veces el diablillo y la manipulación se enredan, bueno, y uno mete mal los dedos, sí, no es un diablillo, se llama codicia. Por eso es o miedo o codicia. Miedo cuando no sabemos qué hacer y cerramos antes de tiempo, y codicia cuando queremos ganar pensando en. Dato de empleo de Canadá y con el yen, yo respeto, siempre lo he dicho, las diferentes formas de operar, pero a mí operar, que sale un informe y tengo que entrar ya y ganarme 5, 15 puntos, eso me parece suerte, y para la suerte me voy a un casino y me tomo algo rico y voy con alguien agradable. Esto no es un casino, los reportes no son un casino. Yo vuelvo, les digo, pueden operar con un impacto inmediato, pero el reporte en sí te está dando más información. A mí me parece muy primitivo quedarse uno con solamente una cifra. Es una tarea importante, sí, hay que leer mucho, hay que estar pendientes, pero es nuestro trabajo y lo disfrutamos y nos gusta hacerlo. Entonces, eso para mí es importante. Tasas de interés, el australiano, ahí está, en el reporte de tasas de interés, vas al banco y ahí creen un correo para eso, siempre se los digo, creen un correo y uno se puede suscribir a los datos del Banco Central. Entra al calendario y busca las tasas y ahí están, solamente haz clic en donde dice el último reporte y ahí vas a ver el reporte de las tasas de interés. Todos los calendarios económicos tienen esa. Siempre van a poder ver, incluso acá, ustedes en los datos, me corriges que no sé la página exacta, pero aquí ustedes encuentran todas las tasas de interés de todos los países. Ahí están en resumen, para que vean un poquito cada una. Bien, creo que ya una última pregunta y vamos terminando. Gracias, César. Igualmente un gusto saludarte. Bien. Bueno, esto era ya terminando. Las perspectivas económicas mundiales. Un poquito de dónde está cada zona, en Reino Unido, Canadá, Japón, cómo viene creciendo. ¿Qué perspectiva o qué diferencia hay? Esto no me lo invento yo, esto es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay un cambio, ¿verdad? Fíjense la diferencia con el informe anterior y de lo que se trata. A eso me refiero, al cambio que están teniendo las perspectivas en la mayoría de las economías desarrolladas y las economías avanzadas. Bien, les doy las gracias a todos por acompañarnos hoy. Si quieres comprender el futuro, revisa las causas que existen en el presente, pero jamás olvides el pasado que las creó. Es algo importantísimo, nada sucede al azar, todo tiene un orden y el mercado, aunque no lo crean, sigue ese orden. Nada se compra para siempre y nada se vende para siempre. Y bueno, el precio siempre va a estar haciendo lo mismo que hacen los ciclos económicos, subiendo y bajando. Solamente hay que saber dónde quieren entrar. Gracias, Vicky, de nuevo por tu ayuda y tu apoyo, y siempre me demoro un poco más. Y bueno, gracias a todos también los que nos acompañaron hoy. Cuídense mucho, un abrazo y un beso. Adiós, hasta la siguiente ocasión.